Las noticias como son.com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. 67 años. 67 años duró, o ha durado, porque todavía está en el poder, el régimen cubano en Cuba. Y apenas ahora empiezan a darse cuenta que no funciona. Incluso están haciendo una descalada histórica de lo que es el socialismo en Cuba. Le hago una pregunta. ¿Sirve esto de escarmiento para los otros países? No. Porque mientras Cuba se está alejando progresivamente del socialismo, no porque han querido, sino porque Donald Trump los ha forzado, han tenido que abrir los ojos y decir, admitir, no, esta vaina no sirve, ya no podemos seguir engañándolo. Tenemos a la misma mano que países como Colombia, increíblemente, se acercan a esta mentalidad. Esto lo publicó Agustín Laje en Twitter. Dice, Cepeda, que es un contendiente todavía a la presidencia de Colombia, dice, Cepeda dice que Colombia le debe mucho a Fidel Castro por la paz que supuestamente ayudó a conseguir en ese país. Sin embargo, años atrás, Petro, quien es el presidente y apoya a Cepeda, admite en televisión que fue el propio Castro quien ayudó a impulsar la guerra de guerrillas en Colombia. Así que Colombia tiene una deuda de gratitud. Así que Colombia tiene una deuda de gratitud con el gobierno de Cuba por haber contribuido a los procesos de paz en Cuba. O sea, que admira a Fidel. Pues sí, contribuyó a la paz decididamente. Está Gustavo Petro, exmiembro del desaparecido movimiento guerrillero M-19. Fidel Castro ayudó al M-19 en muchas de sus intervenciones en Colombia. E incluso, hay que decirlo, en Cuba se entrenaron tropas del M-19 que separó el gobierno cubano del gobierno colombiano, se rompieron las relaciones. La participación de Castro en el conflicto armado colombiano se evidenció. Está Gustavo Petro. Entonces, como dice Agustín Laje, esta gente piensa simplemente que uno es idiota o que el colombiano es idiota. Definitivamente, ellos juran que sí. Porque mientras él apoya a un político socialista como él a la presidencia, han sido ellos mismos que han declarado que Fidel le ha hecho daño a ese país. Y el candidato por el otro lado dice, no, que le debemos a Cuba. Una locura. Cuba anuncia que abandona el socialismo, supuestamente. El presidente Díaz-Canel elevó para su aprobación un paquete de reformas que implica abandonar definitivamente lo que quedaba del sistema colectivista de planificación centralizada, abriéndose a la inversión privada interna y extranjera, siguiendo el modelo con capitalismo incluido que entre los años 70 y 80 iniciaron China, Laos y Vietnam. Un gancho. Más vale tarde que nunca, aunque implique un premio inmerecido a Donald Trump bajo la presión del cerco energético que asfixia la isla, el régimen cubano ha decidido hacer lo que debió hacer, como mucho, en la década del 90. Vamos a escuchar este análisis. En medio de la miseria más absoluta, la dictadura cubana decide abandonar el socialismo. Veámoslo. A todos los efectos, la dictadura cubana acaba de decretar el fin de la revolución socialista de 1959. A través de 176 medidas, pretenden desmontar el régimen económico socialista de la isla cárcel. Y es que Cuba está atravesando en estos momentos una de las peores crisis económicas de toda su historia. Un sistema energético que se cae a pedazos, con apagones que paralizan el país durante horas, una producción agrícola hundida hasta el punto de que la isla no es capaz de alimentarse a sí misma, y una industria que, por decirlo sencillamente, ha dejado de producir. Y a esta crisis interna, derivada del socialismo, se le suma la presión externa que está ejerciendo Estados Unidos.
Desde principios de este año 2026, cuando la crisis por culpa del socialismo ya estaba muy avanzada, Estados Unidos ha endurecido el cerco contra la isla, bloqueo petrolero y un paquete de sanciones financieras que han estrangulado todavía más una economía que ya estaba al borde del colapso. Y como reacción a este estrepitoso fracaso económico y social, la dictadura cubana acaba de aprobar un paquete de 176 medidas dirigidas a transicionar desde el socialismo al capitalismo. ¿Cuáles son esas 176 medidas? Bueno, pues vamos a hablar de algunas de las que tienen un mayor impacto a la hora de desmontar de raíz la revolución socialista. En primer lugar, autorización de la banca privada e incluso de las criptomonedas. Recordemos que uno de los pilares de la Revolución cubana fue la nacionalización de todo el sistema bancario del país. El Che Guevara, de hecho, fue presidente del Banco Nacional. El Che Guevara que no quería saber de los homosexuales. Increíble como tú ves a esta gente que está loca de izquierda, vistiendo rameras con la foto del Che. Y el Che era un tipo que si por él fuera lo hubiese eliminado a todos. Ahora en Cuba podrán operar bancos privados, podrán otorgar créditos a los ciudadanos y a las empresas cubanas e incluso estos podrán tener monederos con criptoactivos, incluyendo Bitcoin. Un Estado marxista-leninista legalizando y permitiendo la circulación de Bitcoin. En segundo lugar, se transformarán progresivamente las empresas estatales, las empresas públicas, en sociedades mercantiles por acciones, en sociedades anónimas, en cuyo capital social, además, podrán entrar como inversores cubanos emigrados, es decir, el dinero del exilio de Miami. No solo eso, no solo se privatizarán empresas públicas, sino que, en consecuencia, también se permitirá que éstas quiebren. Tengamos en cuenta que uno de los peores defectos que tiene el socialismo es que, en ausencia de precios de mercado y, por tanto, de pérdidas y ganancias que sean genuinas, las empresas públicas no quiebran a menos que el planificador central, por el motivo que sea, decida reestructurarlas. Pero no hay una fuerza externa a la planificación central, un feedback externo al planificador que fuerce que una empresa que lo está haciendo mal desaparezca. Pues bien, con estas reformas se pretende introducir la posibilidad de quiebra dentro del sector empresarial cubano. Quien lo haga bien, que prospere, y quien lo haga mal, que desaparezca y libere los recursos que tiene retenidos capitalismo, para puro y que duro. otras empresas los aprovechen a la hora de generar riqueza. En tercer lugar, abandonar el modelo centralizado de fijación de precios. Es decir, que los precios de lo que se produce y se vende dentro de Cuba los establezca el mercado. De hecho, libre mercado. En este caso, el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, ha sido explícito a la hora de reconocer el fracaso de la fijación de precios. Él lo dijo, cubrimos ayer. Escúchenlo. Por eso también vamos a corregir una política que no dio los resultados esperados. Los topes de precio en la práctica no lograron contener la inflación. Muchas veces provocaron desaparición de productos, desvíos hacia la ilegalidad, mayores precios, menos recaudación de impuestos y una carrera imposible entre precios reales y decisiones administrativas que siempre llegaban tarde o que se mantuvieron inamovibles en desconocimiento de la realidad económica cambiante, limitando a todos aquellos que desean desarrollar su actividad económica en el marco de la legalidad y de forma transparente. Por eso no vamos a seguir topando precios de manera general, como explicó el primer ministro. Ya sabe más economía Díaz-Canel que muchos economistas españoles y argentinos de izquierdas. En cuarto lugar, precisamente porque dejan de fijarse precios centralizadamente, también se abandona la llamada escala salarial única dentro de Cuba. En la actualidad, en Cuba solo hay una escala salarial de 32 niveles, como si todos fueran funcionarios. Sí. Y en función del nivel, cobras un poquito más o un poquito menos. Pues bien,
A partir de ahora, cada empresa podrá establecer sus propios salarios, diferenciando además entre los propios trabajadores en función del valor añadido que aporten a la producción mercantil. El igualitarismo coactivo y ramplón que reprime la creatividad y la productividad humana se abandona precisamente para que cada uno pueda esforzarse en generar más valor a cambio de recibir más valor en forma de un mayor salario. Entonces, eso es algo. La izquierda odia el progreso. No va a ser progresismo, el progreso. Por eso es que vimos recientemente cuando Elon Musk se convierte en el primer trillonario del mundo, en personas literalmente en CNN diciendo, no lo podemos permitir que una persona... ¿Cómo tú dices en un país que tiene libre mercado que no puedes permitir? ¿Quién eres tú para decir que tú puedes o no puedes permitir a alguien? Se llama libre mercado. Y la razón principal por la que yo no soy socialista, no soy de izquierda, y le invito a cualquiera que estudie lo suficiente para que se aleje de eso, es porque el libre albedrío incluso es bíblico. Para lo que creemos en la fundamentación, para lo que somos conservadores, tirando al libertarismo, creemos que el proyecto de bien restricto de las personas, dentro de ese proyecto de vida está el libre albedrío, la libertad de elegir. El hombre ha creado leyes para que tú podrías decir, no, eso conduce a la anarquía. El hombre ha creado unos mecanismos sociales para reprimir lo que podría ser una anarquía, porque ahí está el Estado para eso. Para eso sí sirve la policía. Para eso sí debería servir la policía y las legislaciones. Porque incluso la Biblia plantea los 10 mandamientos. Y la misma Biblia llama a respetar la ley de Dios y la ley de los hombres. Yo no soy un anarquista. Yo no digo que yo no creo en que debe haber un orden establecido en la sociedad para que sobrevivamos. Debe existir eso. Ahora, yo lo que creo es que la intervención del Estado en la vida en sociedad debe ser mínimo. Los estados, como plantea mi ley, deben regularse ellos mismos. Oferta y demanda. Dame la oportunidad de ofrecer un servicio. John Levy, ¿y cómo? A los que no entienden estos temas, ¿y cómo se regulariza el Estado? Simple, libre mercado. Tú agarras un producto y porque a ti te da la gana lo ponen $20. Yo, como hay libre mercado, veo un potencial mercado vendiendo ese mismo producto que tú vendes, lo pongo en 10. ¿Dónde tú crees que va a ir la gente? Donde mí, que lo puse a 10. Entonces eso se llama la regulación del Estado. El Estado se autorregula, oferta y demanda. Así es que debería ser un libre mercado. Y John Levy, ¿para qué sirve el Estado? El Estado sirve para garantizar, primero, con la fuerza que le da la ciudadanía a través de controlar a la policía y los otros mecanismos de represión, de que haya seguridad social. Esa es la función del Estado. Número 1, seguridad social. Número 2, seguridad jurídica. ¿Para qué sirve la seguridad? Bueno, que la ley sea la ley. Si yo vengo de otro país a invertir $10,000 en este país, la seguridad jurídica tiene que garantizarme que mañana no van a cambiar una ley que me expropia de esa empresa, como pasó en Cuba. Como pasa en Cuba, con una dictadura. Y tercero, las legislaciones. Las legislaciones tienen que garantizarse que el Estado pueda proporcionar una estabilidad económica para que mi moneda mantenga su valor, para que mi esfuerzo, mi trabajo, el dinero que yo estoy poniendo en circular en ese estado, en ese país, mantenga su valor y no se desprecie. Lo que está haciendo Donald Trump ahora mismo, lo que hizo con la guerra en Irán y los aranceles. Eso es el Estado. Ah, no, pero la izquierda no quiere eso. La izquierda quiere todo lo contrario. Pero no voy a seguir abundando en eso, porque no quiero que el video se haga innecesariamente largo. Déjame tú saber qué opinas en comentarios. Las noticias como son.com